Está Federico Núñez Burgos en línea con nosotros, el defensor del pueblo. Federico, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Bueno, por un lado, defensor del pueblo en ejercicio y prorrogado hasta marzo. Bueno, el Consejo Deliberante ha resuelto designarme como comisionado a cargo de la Defensoría del Ajá. Pueblo de la Ciudad de Salta, hasta tanto se termine con el proceso de selección del nuevo defensor. Es- Esto es una medida realmente, bueno, importante, es excepcional, por cierto, Ujú. pero importante porque esto permite la continuidad institucional de la oficina. Bueno, de hecho, me demoré un poco en contactarme porque estamos con este tema de los subsidios y estábamos en una reunión este, que, bueno, que continúa, Ujú. pero no ha quedado, digamos, la oficina sin Claro. autoridades, ¿no? Y esto es una decisión importante por parte del Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Ujú. El Consejo Deliberante siempre ha sido muy responsable en estos términos. Sí, Desde que se designó el primer defensor hasta la fecha, la Defensoría no ha quedado vacante, ujú. siempre ha tenido o algún interinato o, en el caso mío, digamos, de esta continuidad como eh, a cargo, ¿no?, de la Claro, oficina. exacto. Así que, bueno, estamos trabajando de la misma Ujú. manera a la espera de que se resuelva o que termine este proceso del concurso. Exacto. Federico, algo habrás hecho bien, digo, en la Defensoría del Pueblo. Hay 25 postulantes a sucederte en el cargo. Bueno, la verdad es que te agradezco la observación y de alguna manera creo que ha sido un buen trabajo. Digo un buen trabajo de instalar la existencia de la Defensoría. Hoy la gente sabe que cuenta con la Defensoría del Pueblo para, bueno, darle una mano en la resolución de algunas cuestiones que muchas veces no pueden resolver en el ámbito nacional, municipal o provincial. Ujú. Eh, Me parece que esta idea, como decís vos, que haya 25 postulantes inscritos, es realmente un montón. Habitualmente no son más de 4 o 6, Claro. creo que fue la vez que más gente se había inscrito. Y esto, bueno, esto es positivo porque de alguna manera la Defensoría va tomando cada vez más un rol, va tomando una posición, digamos, en el concepto de la gente. Y bueno, y generó algunas complicaciones porque, Ujú. bueno, nadie esperaba tanta inscripción y me parece que eso ha generado dificultades, especialmente en la Comisión de Defensoría, de notificaciones, de idas, de Claro. vueltas, de impugnaciones, ¿no? El proceso administrativo se hizo más complejo, ¿no? Y Exacto. esto, bueno, termina como está, digo, venció el periodo legislativo, hay concejales que son miembros de la comisión que ya no van a continuar en su mandato, entonces Ujú. hace falta reconfigurar todo esto de acuerdo a la nueva composición del Consejo. Exactamente, tal cual. Bueno, me meto en el tema para el que estábamos consultando. Ya hay preocupación en la gente. Creo que ahí radica también la importancia de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Cuando la gente ya no tiene forma y entonces termina acudiendo a una defensoría. Ya lo demostraron ustedes cuando fue el tema pensiones, el caso Andis y demás. Y ahora es el tema subsidios, ¿no? Un gobierno nacional que dice no más N1, N2, N3, no más subsidios. Veremos en 2026. ¿A qué se enfrenta la gente? ¿A qué nos enfrentamos los argentinos con esta decisión del gobierno nacional? Bueno, mira, hay algunas cosas que están claras. El gobierno nacional no quiere los subsidios. Ujú. El eslogan del gobierno nacional de reducir el gasto público se traduce directamente en adecuaciones tarifarias a precios de mercado, en eliminación de subsidios y de todo lo que sean los apoyos de carácter social. Para esto, digamos, lo primero que está haciendo, o una de las primeras cosas que está haciendo, es eliminar la segmentación. Ujú. Muy bien, como lo decías, acuérdate que a nosotros habían pedido que nos segmentemos como N1, los Sí. sectores de mayores ingresos, N3, los de ingresos medios, y N2, los de ingresos más bajos. Ujú. Eh, y a partir de allí, el N1 ya no tiene subsidios, Exacto, hace, sí. hace bastante que no tiene subsidios. El N3, que son los sectores medios, dependiendo su nivel de ingreso, la capacidad económica, tiene alguna porción subsidiada. Y el N2, son los ingresos más bajos, tienen la tarifa subsidiada. Ujú. Esto es Nación. Sí. ¿Qué es lo que dice Nación ahora? Bueno, vamos a eliminar esa categorización y vamos a ir a un esquema solamente de dos grupos, subsidiados y no subsidiados. Ujú. Y hasta ahí es lo claro.
De en más, nosotros viendo la resolución y era un poco el motivo de la reunión de esta mañana, a mí no me queda claro cómo va a ser de acá en más, porque el sistema dice, o mejor dicho, la resolución dice, además vamos a ver la condición socioeconómica, Sí. por lo tanto vas a tener que inscribirte, o no, digamos, por lo que yo he visto, vamos a tener que volver a inscribirnos. Vamos a tener que mantener actualizada esa información socioeconómica, cosa que nosotros ya le decíamos al esquema de la segmentación. Tomen los datos de ANSES, tomen los datos de AFIP, tomen los datos de las direcciones de registro de la propiedad. ¿Para qué me haces como ciudadano que además tenga que estar declarándote mi condición de ingreso cuando tenés todos mis datos o todo mi historial? Claro. Hoy un banco, yo le pido un crédito, entra, me dicen, usted tiene un auto, tiene una casa, tiene una moto, tiene un yate. O sea, el banco sabe todo lo que yo tengo y el Estado me pide que yo haga una declaración jurada, una locura. Pero bueno, lo vamos a ver en estos días. Y la otra cosa que no nos queda clara es cómo es esto que el gobierno nacional plantea de focalizar de alguna manera el subsidio en función de las temporadas. Entonces, por ejemplo, temporada de invierno, listo, va a salir más barato el gas, o temporada de verano sale más cara la luz, no sé. A ver, ¿por qué? Porque no podemos tener un solo criterio para todo el país. La semana pasada aquí en nuestra provincia hicieron unos calores fenomenales. Digamos, y yo no estoy tan seguro si en el sur hacía el mismo calor. O lo mismo ocurre, digamos, en invierno, ¿no? Es decir, acá hay una amenaza, por ejemplo, de eliminar las zonas frías, que a nosotros como provincia, como usuarios de servicios de gas en nuestra provincia, nos viene muy bien porque hace falta. Porque dicen, no, ustedes están al norte, ¿no es cierto? Listo, allá siempre hace calor, déjense de embromar, ¿para qué quieren la zona fría? Y te vas acá nomás a Cerrillo y te caen unas heladas fenomenales. Es decir, yo esa parte no la tenemos clara. Nosotros vamos a hacer el planteo justamente administrativo y si hace falta haremos el planteo judicial, porque no nos queda claro cómo se van a aplicar los topes, esto que decíamos de las zonas o de las temporadas. No me queda claro cómo el sistema va a saber cuál es mi nivel de ingreso, mi nivel, digamos, socioeconómico, para poder determinar si me va a corresponder el subsidio o no. Esto el gobierno lo ha anunciado recién, tenemos que ver un poquito cómo evoluciona, esperaremos a que nos hagan las respuestas correspondientes. Bueno, porque es fundamental, mira, que como usuarios, como consumidores, nosotros tengamos una información cierta, veraz, transparente. No puede ser que yo tenga que estar viendo, este mes hace frío o hace calor. Claro. No, este mes, a esta hora hace calor. Entonces, como a esta hora hace calor, me va a salir más barata la luz. Prendo la luz ahora. No es cosa de loco. Eso no, tremendo. No funciona así. Bueno, ahora el gobierno dice que va a patear la definición de esto al inicio del 2026. Entiendo esto que ustedes están planteando. No está tan clara la resolución que se van a tomar un tiempo hasta el inicio del año que viene como para recién definirlo. Lo cual no implica que ustedes sigan avanzando en el estudio y que en virtud de lo que se estudie haya que tomar algún tipo de medidas. Totalmente, que fíjate que es una decisión que ellos habían anunciado allá por el mes de abril. Después volvieron a plantearlo en junio. Nosotros hicimos una presentación a la Secretaría de Energía de la Nación porque eran todas versiones periodísticas. Entonces le pedimos a Secretaría de Energía de la Nación que nos informe cuál era el fondo y la realidad de la cuestión. Nunca respondieron. Y ahora, bueno, obviamente vamos a reactivar todo el proceso administrativo que haga falta para encontrar una respuesta, ¿viste? Y acá hay otra cosa importante, mirá. Nación es responsable de básicamente 2 componentes de los 3 que tiene el sistema, ¿no? Fíjate que está bueno que sepamos todo, pero hoy como usuarios nos tenemos que volver unos especialistas en FIST, boca de pozo. A ver, la información tiene que ser simple. Pero bueno, entonces, ¿sobre qué estamos trabajando? Se está trabajando sobre la generación, se está trabajando sobre la distribución, sobre el transporte, y el componente provincial es de distribución, es decir, lo que hace que llegue a tu casa. Claro. El gobierno de la provincia, vos decías en la introducción recién, algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque a medida que el gobierno nacional va retrocediendo en su intervención, alguien va pagando la diferencia. Claro. ¿Quién paga la diferencia? En este caso, la está asumiendo el gobierno de la provincia, la diferencia. Entonces, zonas cálidas,
Hoy hay usuarios en la región norte de nuestra provincia que están comprendidos en zonas cálidas. Esto es que el gobierno de la provincia les da una ayuda o un subsidio sobre el componente distribución para que, digamos, pueda afrontar el tema de la energía. Durante los meses de fríos, durante 3 meses, digamos, de este año, se dio un subsidio para las personas jubilados o pensionados con la mínima para que puedan, digamos, garantizarse la calefacción. Sigue vigente el subsidio para las personas que tienen menos ingresos que un salario mínimo y un consumo menor de 150 watts, si no recuerdo mal. Sí. Esos 3 elementos son fondos provinciales. Tal cual. Entonces, el gobierno de la provincia el que paga la diferencia, así como el gobierno de la provincia paga la diferencia por el retiro del Estado Nacional en la educación, llámese el Fondo Compensador Docente. Lo que es el fondo compensador, ¿no? Lo que era el incentivo docente. Hoy, fíjate vos el problema que tenemos, entre otras cosas, en el sistema de salud, el sistema público. Las obras sociales nacionales han dejado de dar las prestaciones que daban con la poca eficiencia con la que se daban, las medicinas prepagas también. Hoy si vos pedís un turno por una medicina prepaga en Salta, te lo están dando para dentro de 3 meses. Sí. Y pagamos lo mismo que pagan en Buenos Aires. Hoy una persona adulta en una prepaga en Salta paga 700, 800 mil pesos y consigue el turno a 2 meses. Porque como ha dejado de existir operativamente la Superintendencia de Servicios de Salud, no hay quien regule el sistema. ¿A dónde va toda esa gente? Al sistema público. Claro. Y fíjate vos lo que dice el ministro con mucha preocupación. Che, las obras sociales nacionales nos están debiendo plata, porque encima hacen la bicicleta. Entonces, estas cosas, cuando la nación deja de funcionar, las provincias se terminan haciendo cargo, y esto hay que reconocerlo, que hay una gestión importante de la provincia, y en algunos casos del municipio, que se van haciendo cargo de cosas que la nación deja de hacer. Exactamente. Pero tenemos una realidad, no sé si llegaste a escuchar en la introducción, en el comentario del final de la noticia anterior, este informe, donde vos tenés en noviembre de 2025 una retracción interanual de recursos de origen nacional del 5% y una, en términos reales además, y una coparticipación federal de impuestos que exhibe una caída del 5,1%. O sea, ahí ya tenés un 10% menos, ya sea en recursos de origen nacional o coparticipación, tenés un 10% menos. Entonces, la provincia también tiene menos recursos para asistir a esos subsidios. Aquel problema, digamos, es que puede ser deseable el retiro del Estado en algunas áreas, ¿no? Digo, después lo podemos conversar en otro programa, ¿no? Sí. Por una posición ideológica, obviamente. Yo creo que el Estado tiene que estar, digamos, ¿no? Pero de todos los casos, digamos que, bueno, la ola nos lleva a pensar que el Estado tiene que retirarse. Aquel problema es un problema de inclusión. Es decir, si el Estado Nacional, que es el que maneja la mayor cantidad de los fondos públicos de nuestro país, retira su inversión, alguien tiene que poner la diferencia, o muchos argentinos quedamos afuera de la prestación de los servicios. Entonces, fíjate vos qué importante que es esta definición. ¿Cómo queremos la matriz inclusiva de energía en nuestro país? En pocas palabras, claro. ¿Queremos que la gente tenga luz o no? Claro. Porque si queremos que la gente tenga luz, el Estado Nacional tiene que invertir en una organización tan desigual en términos distributivos como es nuestro país. ¿Cómo llevas la luz a, no sé, a una comunidad originaria en el Chaco salteño, claro, si no es con el apoyo del Estado? No hay otra forma, porque a ningún empresario promedio le resultaría equilibrado el gasto, claro, para el consumo que va a tener. Ahora, ¿qué es lo que había resuelto nuestro país? Que todos los argentinos tengamos igual accesibilidad. Y lo que estamos discutiendo es justamente garantizar esos criterios de accesibilidad frente a un Estado Nacional que, bueno, tiene un paradigma completamente distinto. Tal cual. Federico, bueno, el tema subsidios es lo que nos está ocupando, pero mencionaste el tema prepagas y obras sociales. ¿También un creciente problema en este final del año? Más allá del tema turnos, ¿no? Consultas. El tema provisión de medicamentos, otra historia. Totalmente, provisión de medicamentos, prótesis, atención ambulatoria, son por lo menos 3 temas que nos han ido llegando a nosotros en este tiempo, sobre todo en la segunda mitad del año. Ha empezado a verse, bueno, ya tenemos alguna experiencia
sobre todo a mí me tocó atravesar la pandemia, y el sistema de salud, cuando vos ves que se va tensando, y lo vas notando porque se van estirando los turnos. Sí, ¿No? Lo primero que va pasando es que se van estirando los turnos, se reprograman la cirugía, se reprograma la entrega de la prótesis, ¿no? Es decir, y un desafío que nosotros teníamos es que esto no vuelva a ocurrir. Generalmente ocurre de la mano de crisis económicas, ¿no? Es decir, claro. el caso de pandemia, el caso de la inflación de hace 2 años. Pero en estos días, bueno, en esta última mitad del año, hemos visto un creciente reclamo en este sentido, un aumento de las demoras, digamos, en tratamientos y en respuestas, y yo creo que esto tiene que ver con el escaso rol que está cumpliendo la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces, no hay quien controle, digamos, ¿no? En Claro. pocas palabras. Entonces, bueno, ahí es donde intervenimos nosotros. No hay quien controle, pero tampoco tenés dónde reclamar. Claro, la superintendencia funcionaba de las dos cosas, ¿no? Entonces hacía el control, recibía los reclamos y ponía sanciones. Claro. Bueno, hoy la superintendencia ha perdido esa funcionalidad operativa y por lo tanto, digamos, no hay organismos, insisto, de control y, como decís vos, de reclamo. Nosotros recibimos los reclamos, hacemos toda la gestión administrativa, bueno, y obviamente si hay que recurrir a la justicia, también lo haremos, ¿no? Claro. Bueno, por ahora, la verdad es que hay que decir que la mayoría de los trámites que llegaron por nuestra oficina se resolvieron en sede administrativa, nada más que con una demora adicional, digamos, ¿no? Porque tenés que seguir metiéndole trámites burocráticos y administrativos hasta que se resuelve. Que no es lo esperable, no es lo que queremos que ocurra. Exactamente. Federico, gracias por atendernos esta mañana. Bueno, esperemos que en algún momento suene un tiro para el lado de la justicia, como decíamos antes, ¿no? Muchas gracias. A vos, que andes muy bien. 9 de la mañana, 35 minutos. Federico